Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro querido Congreso de Neumosur. Este año, como todos sabéis, las circunstancias nos van a impedir darnos un abrazo que nos gusta muchísimo a nosotros y que verdaderamente necesitamos. Pero bueno, las circunstancias de este maldito coronavirus nos impide hacerlo presencial. Pero aquí estamos. Y es de agradecer a Neumosur el esfuerzo tan bestial que está haciendo para poder organizar este congreso, y me consta que la Secretaría Técnica contribuye de igual manera. Sé el esfuerzo que están realizando y es de agradecer. Nos toca la última mesa de cirugía torácica sobre un tema muy interesante, sobre la patología de la pared torácica, y tenemos para hablar a dos compañeros muy conocidos de todos nosotros, a Andrés Obeso, que trabaja en el Hospital de Santiago de Compostela y que nos va a hablar de las indicaciones y de los resultados de la osteosíntesis costal en el traumatismo torácico. Y luego a Francisco Hernández Escobar, CAI para todos nosotros, yo creo que si le digo CAI lo conocemos todos mejor, que nos disertará sobre la reconstrucción de la pared torácica con las nuevas prótesis dinámicas que se están utilizando actualmente en comparación con la osteosíntesis clásica. Me han pedido que sea una presentación corta, yo creo que damos ya comienzo a esta ponencia y le pido ya a Andrés que comience su charla. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización, en especial al doctor Fernando Cozar, el haberme invitado a este congreso virtual de Neumosur. Y durante los próximos 15-20 minutos hablaremos sobre un tema que, en mi opinión, es un tema interesante, que es la osteosíntesis costal en el traumatismo torácico. ¿Y por qué digo que es interesante? Pues principalmente por dos cosas. La primera, porque es un tema completamente abierto y un tema a debate, en el cual llevamos pues unos 30-40 años intentando responder una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es el candidato ideal que debe someterse a este tipo de intervención quirúrgica? En segundo lugar, ¿cuándo debemos hacer esta cirugía de osteosíntesis costal? Si se va a hacer de forma inmediata, si se debe posponer unos días, unas semanas. En definitiva, ¿cuándo es el momento idóneo para realizar la cirugía? Y por último lugar, ¿cómo? ¿No? Es decir, ¿cuál es la técnica quirúrgica idónea para realizar nuestra síntesis costal? Pero bueno, de este tema se hablará un poquito más tarde en la misma mesa. Y en segundo lugar, en mi opinión, también es un tema tremendamente interesante, sobre todo por la alta frecuencia de los traumatismos torácicos. Es decir, los traumatismos torácicos están presentes en nuestra práctica clínica habitual, están presentes en el 50% de los pacientes politraumatizados, de los cuales suponen el 25% de la causa de muerte en estos pacientes, con un 10% de mortalidad global. A mí hay una frase que especialmente me gusta de ese libro que os pongo ahí, que dice que los traumatismos torácicos dejan poco margen para el error, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Y las consecuencias de un tratamiento inadecuado suelen ser fatales. Por lo tanto, debemos establecer unos protocolos, tanto diagnósticos como terapéuticos claros, que nos digan cuáles son las opciones terapéuticas para cada paciente. El tema de los traumatismos torácicos es infinitamente largo, pero bueno, en esta charla vamos a focalizarnos en los traumatismos de la pared torácica y vamos a empezar hablando de las fracturas costales, las cuales, como bien sabéis, son las lesiones más frecuentes encontradas en los traumatismos torácicos. Ya bien pueden ser únicas, múltiples, simples, complicadas, con diferentes mecanismos de lesión que ya todos conocemos, diferentes causas etiológicas, ya sea accidental, laboral, casual, los cuales afectan a diferentes grupos de edad y de género. Y en cuanto al manejo de estas fracturas costales, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué pacientes deben ser ingresados y qué pacientes se pueden tratar de forma ambulatoria. Como criterios claros de ingreso, pues tendríamos aquellos traumatismos de alta energía, traumatismos de más de 3 arcos costales, sobre todo cuando afectan a los primeros arcos costales, del primer al tercer arco costal, fracturas costales bilaterales en pacientes añosos, pacientes con comorbilidades previas, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, habitualmente se realiza un tratamiento conservador, con reposo relativo, una movilización precoz,
Fundamental una buena cobertura analgésica, la pauta de mucolíticos, broncodilatadores, oxigenoterapia, fisioterapia, así como el tratamiento de las complicaciones asociadas. Pero la pregunta que debemos responder es ¿cuándo está indicada realizar la cirugía? ¿Cuándo está indicada hacer una osteosíntesis costal? De forma histórica, habitualmente las indicaciones relativas son en aquellos pacientes que desarrollan pseudoartrosis después de fracturas, aquellos pacientes que tienen ciertas deformidades costales postraumáticas o pacientes con dolor crónico. Pero lo que nos tenemos que preguntar es si la osteosíntesis está indicada de forma sistemática en aquellos pacientes que presentan múltiples fracturas costales sin bolet costal y debemos operarlos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se preguntaron estos autores en un trabajo recientemente publicado en el año 2020. Es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, donde desarrollaron dos ramas, una observacional y otra aleatorizada. Y el objetivo de este trabajo pues, era analizar la eficacia de la osteosíntesis costal en pacientes con fracturas costales múltiples, pero sin bolet costal, repito. Esto lo trataremos un poquito más adelante. Y comparar esos pacientes con el manejo no quirúrgico. Para ello, establecieron unos criterios de inclusión muy claros. Incluyeron en el estudio pacientes que tenían 3 o más fracturas costales agudas severamente desplazadas y que cumplían 2 de los siguientes parámetros medidos tras la administración de analgesia locorregional, como son la frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, los valores en el incentivador menores del 50% de lo supuesto, escala del dolor mayor de 5/10 o tos. Y en todos los casos la osteosíntesis se realizó durante las primeras 72 horas tras el traumatismo. Y como criterios de exclusión, pues eliminaron todo paciente con bolet costal, pacientes jóvenes o mayores de 80 años, pacientes que tenían lesiones asociadas como los traumatismos craneoencefálicos moderados o severos, lesiones medulares, fracturas de pelvis, pacientes con expectativas de vida menos de 6 meses. Y en el estudio se incluyeron 110 pacientes, de los cuales 23 fueron aleatorizados y 87 observados. Y los dividieron en 2 grupos, pacientes quirúrgicos y pacientes no quirúrgicos. Vamos a ver los resultados. En cuanto a la cirugía, en la mayoría de los casos se realizó a los 2 días después del ingreso, con un tiempo operatorio medio de 2 horas y media, un número medio de fracturas costales reparadas de 4. En ningún caso tuvieron reintervenciones, ni casos de infección, ni fallos en la osteosíntesis. Y cuando compararon los resultados de la cirugía versus la no cirugía, se vio que no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la estancia hospitalaria o la estancia UCI, ni en cuanto a los días de ventilación mecánica, ni a las tasas de neumonía, ni tasas de reingreso, ni en cuanto a los valores espirométricos, ni a la calidad de vida. Los únicos parámetros en los cuales sí se vio diferencia estadísticamente significativa fueron las complicaciones pleurales y el dolor postquirúrgico, que fue menor a partir del 7º día de ingreso en comparación con los pacientes manejados de forma médica. Entonces, por lo tanto, se vio menos dolor al 7º día posoperatorio, al día del alta y luego en sucesivas visitas a la consulta en las 2, 4 y 8 semanas después del alta. En cuanto al consumo de narcóticos, es llamativo que en el grupo quirúrgico tuvieron un mayor consumo de narcóticos solo en el primer día posoperatorio. A partir de ahí, a partir del tercer día posoperatorio, la tendencia fue mejor y llama la atención que a partir del tercer día el grupo no operado tenía mayor consumo de narcóticos que el grupo operado. Por lo tanto, los autores con estos resultados concluyen que la osteosíntesis realizada las primeras 72 horas después del traumatismo mejora los resultados del dolor a partir del alta hospitalaria y a las 2, 4 y 8 semanas. Y con estos datos llama la atención que los autores recomiendan el uso de la osteosíntesis costal en pacientes con fracturas, con más de 3 fracturas costales, pero sin bolet costal. Sin embargo, estas conclusiones hay que tomarlas con mucha cautela, ya que este estudio contiene muchas limitaciones,
Para empezar, hay una participación muy desigual entre los centros que participaron, el tamaño muestral es pequeño, sesgos metodológicos como la división en un brazo, es decir, que no todos los pacientes fueron autorizados, sino que también hubo pacientes que simplemente fueron observacionales, no hace referencia al tipo de técnica quirúrgica que se empleó y el seguimiento lo podemos considerar bastante corto, ya que en el mejor de los casos se siguió al paciente solo 8 semanas. Esto simplemente es un ensayo clínico que actualmente está en curso y que básicamente trata de responder la misma pregunta, y es que sí debemos hacer osteosíntesis costal en aquellos pacientes con fracturas costales múltiples sin bolet costal. O sea que es un estudio muy reciente, debemos estar atentos a los resultados para a ver si nos pueden dar más información. Y vamos ahora al otro grupo de pacientes, que son aquellos pacientes que presentan un bolet costal, ¿no? Que es un poco la indicación clásica de la osteosíntesis quirúrgica. Como bien todos sabéis, el bolet costal, también llamado tórax inestable o flail chest en inglés, es una alteración dinámica de la caja torácica debida a la existencia de 2 o más focos de fractura en varios arcos costales contiguos, con lo cual causa una pérdida de continuidad y consistencia en la pared torácica con la perturbación de los movimientos respiratorios normales, ¿no? Lo que todos conocemos como respiración paradójica. Los agentes etiopatogénicos son muchos, sin embargo, yo creo que es muy importante conocer bien la fisiopatología del bolet costal, porque es un poco nos va a dar las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. En el bolet torácico, principalmente, entran 3 mecanismos de acción que van a causar insuficiencia respiratoria en el paciente, como son la respiración paradójica, el dolor torácico y la contusión pulmonar. Y son en estos 3 grupos donde debemos actuar de forma terapéutica. Así, por ejemplo, en el dolor torácico, en los pacientes con bolet costal, es fundamental y muy importante proporcionar una correcta analgesia al paciente, ya sea con analgesia oral, IV o analgesia locorregional. La mejora del dolor torácico lo que va a hacer es que va a mejorar la mecánica respiratoria del paciente y va a mejorar la capacidad funcional del paciente, ¿no? Esto lo que va a conseguir es que aumente la ventilación alveolar, mejore la tos y, por lo tanto, disminuya el riesgo de neumonía e insuficiencia respiratoria asociada. Ese sería un poco el primer grupo. En segundo lugar, estaría la contusión pulmonar, que la forma de tratarla en la mayoría de los pacientes es con ventilación mecánica. Esto va a mejorar el cociente de ventilación-perfusión, va a mejorar la hipoxemia, va a mejorar la hipercapnia y, por tanto, va a mejorar la insuficiencia respiratoria. Y el lugar que ocupa la osteosíntesis costal es en la mejoría, en la reparación de la respiración paradójica. Fijaros todos los parámetros en los cuales influye. Mejora el dolor torácico, mejora la capacidad funcional, mejora los volúmenes pulmonares, por lo tanto va a disminuir la probabilidad de teletasias, la reducción de secreciones, la posibilidad de neumonía y, por lo tanto, va a influir beneficiosamente sobre la insuficiencia respiratoria. Pero, en mi opinión, un poco la clave del bolet costal es la interacción entre los distintos tratamientos, con analgesia, con ventilación mecánica y con osteosíntesis costal. Si vamos un poco más allá y vemos las indicaciones clásicas, son todo indicaciones relativas de la cirugía en el tórax inestable, pues vemos que habitualmente se deja reservada para aquellos pacientes en los cuales hay un fracaso de los tratamientos médicos, por ejemplo, un fracaso de la ventilación mecánica, ya que no hay una mejoría o incluso hay un empeoramiento progresivo de la función pulmonar con la ventilación mecánica. Hay una imposibilidad de desconexión de la ventilación mecánica por causa del bolet, hay una estabilidad de la pared a pesar de la ventilación, o en pacientes con bolet costal puro sin contusión pulmonar, ¿no? Ese sería un grupo de pacientes en los cuales nos podríamos plantear la osteosíntesis costal. Y el otro, pues cuando fracasa la analgesia, es decir, cuando el paciente tiene un dolor intenso, no controlable, con una correcta analgesia. Hay otras indicaciones, como son las toracoplastias traumáticas, o bien una indicación muy clara también, que es la de necesidad de tratamiento quirúrgico por otro proceso o lesión intra o extratorácica, y de paso aprovechamos y fijamos las costillas. Pero hay que tener presente una cosa, es decir, que en el tratamiento del tórax inestable, del bolet costal, no hay niveles 1 de recomendación claros para esta patología. En los niveles 2 de recomendación sí sabemos que la ventilación mecánica sistemática debe ser evitada, y en aquellos pacientes con contusión pulmonar asociada que precisen ventilación mecánica, esta se debe parar o desconectar lo antes posible. Y en cuanto a la analgesia
es fundamental para el bolet costal y el catéter epidural es el método de elección. Y ya en el nivel 3 de recomendación, aquí tenemos la fijación quirúrgica, ¿no? Que, como dijimos antes, debe ser considerada en pacientes con afectación unilateral y que requieran ventilación mecánica prolongada y que no seamos capaces de pararla. O si no, cuando se hace una toracotomía por otras causas, como hemos dicho. Si revisamos la literatura, vemos que el bolet costal es una patología de creciente interés. Ahí vemos todos los artículos publicados durante los últimos 50 años y vemos cómo cada año son más los manuscritos publicados en la literatura que tratan este tema, ¿no? Incluyendo también ensayos clínicos autorizados y metaanálisis. Por lo tanto, es un tema en auge. Simplemente por coger un estudio, uno de los últimos estudios que se habían publicado sobre este tema, data del año pasado, el 2019, es un metaanálisis donde se escogieron 14 artículos publicados, incluyendo 839 pacientes, de los cuales 407 fueron tratados quirúrgicamente y 432 sin cirugía. La mayoría de los estudios tienen tamaños muestrales no muy grandes, en torno a 30 40 pacientes, y sí es cierto que una de las principales limitaciones de este estudio es que la mayoría son estudios de cohortes. Solo 2 artículos publicados son ensayos clínicos aleatorizados. En cuanto en este metaanálisis, se vio que el tratamiento quirúrgico, en comparación con el tratamiento no quirúrgico convencional, presentaba menor mortalidad, menor estancia hospitalaria y en UCI, menor duración de la ventilación mecánica, menor tasa de infecciones pulmonares y menor incidencia de traqueostomía. En cambio, los pacientes sometidos quirúrgicamente, el gasto era mayor que en aquellos en los que se realizaba tratamiento simplemente médico. Pero como hemos dicho, todos estos estudios tienen prácticamente las mismas limitaciones metodológicas. Como hemos dicho, muchos son estudios de cohortes, retrospectivos, con tamaños muestrales pequeños, en grupos de pacientes muy heterogéneos y con seguimientos cortos. En la mayoría tampoco se especifica el tipo de osteosíntesis que se ha realizado y no se analiza una pregunta fundamental, que es cuándo debemos realizar la osteosíntesis. Incluye también otro metaanálisis, simplemente porque este incluyó solo estudios randomizados, incluyó concretamente 3, y las conclusiones son muy parecidas. Menor estancia hospitalaria, menor estancia en UCI, menor duración de la ventilación mecánica y menor infección pulmonar a favor de los pacientes quirúrgicos. En cambio, en este estudio no se vio diferencias de mortalidad. Y por último, una última diapositiva, que estudiaba el coste económico, y se vio evidentemente que si analizaban solo lo que era la cirugía, evidentemente era mucho más cara, pues con una media de $23.000 respecto al tratamiento médico. Pero es llamativo que si lo que se estudia son los años de vida ajustados por calidad, el tratamiento quirúrgico sobrepasaba el tratamiento médico, por lo tanto era un tratamiento más coste efectivo, ¿no? Lo cual es también interesante. Y ya para terminar, las conclusiones de mi charla son las siguientes. Lo primero, que el traumatismo torácico es una entidad clínica frecuente con una importante repercusión clínica, social y económica. El manejo de las fracturas costales sin bolet costal debe estar centrado en una correcta analgesia, uso de broncodilatadores y mucolíticos, realización de fisioterapia respiratoria, así como el tratamiento de complicaciones relacionadas. La osteosíntesis costal tiene un papel limitado en el tratamiento de las fracturas costales sin bolet costal. Actualmente no existe evidencia científica que justifique la realización rutinaria de esta técnica, quedando su uso relegado a indicaciones relativas y discutibles como la pseudoartrosis costal, deformidad costal o dolor crónico postraumático. Si hablamos del bolet costal, el tratamiento de esta entidad debe dirigirse a corregir las alteraciones fisiopatológicas provocadas por la respiración paradójica, el dolor torácico y la contusión pulmonar. El control analgésico es un pilar fundamental en el manejo del bolet costal. Aquellos pacientes con contusión pulmonar asociada y que precisen ventilación mecánica deberán ser desconectados de la misma lo antes posible. La osteosíntesis costal puede ser una opción terapéutica válida en aquellos pacientes en los que el manejo médico no quirúrgico ha fracasado o es insuficiente. Su indicación parece más clara en aquellos pacientes a los que se le tiene que realizar una cirugía para reparar lesiones traumáticas asociadas. La osteosíntesis costal, en comparación con el tratamiento no quirúrgico, parece tener menor mortalidad, menor estancia hospitalaria y en UCI, menor dependencia de la ventilación mecánica y menos tasa de neumonías.
Todavía no se ha esclarecido cuál es el mejor momento para llevar a cabo la fijación costal. Posiblemente se debe realizar una osteosíntesis precoz, una vez que las condiciones clínicas del paciente lo permitan. Sabemos que también existen diferentes materiales y dispositivos de fijación costal con diferentes beneficios y utilidades, cuyo uso habitualmente depende del criterio individual del cirujano. Y por último, es obvio que hacen falta futuros estudios científicos bien diseñados y con menos limitaciones metodológicas que esclarezcan las indicaciones reales de la osteosíntesis costal en el paciente politraumatizado con fracturas costales. Y si vemos los ensayos clínicos que están en curso, hay en la actualidad 5 ensayos clínicos que están estudiando exactamente todas estas preguntas que nos estamos planteando y, lo dicho, tendremos que estar atentos a los resultados de estos estudios para ver si debemos cambiar nuestra práctica clínica en el futuro o no. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos. Hola, buenas tardes a todos. Quería deciros que hemos tenido ciertas dificultades a la hora de hacer vídeo, pero creo que lo vamos a conseguir. Bueno, darle las gracias a Neumosur por contar conmigo para hablar de este tema tan interesante de reconstrucción de pared torácica, en estas circunstancias tan conflictivas que estamos viviendo. Me gustaría veros, pero no puede ser. Bueno, la reconstrucción de pared torácica, el pionero fue Tansini a principios del siglo XIX, de 1900, perdón, que reconstruyó un defecto de pared torácica operada a una mujer de un cáncer de mama mediante un colgajo pediculado de dorsal ancho. Fruto de la evolución técnica y quirúrgica, han aparecido nuevos materiales que nos ofrecen un amplio catálogo para la reconstrucción de la pared. Independientemente del método de reparación, los principios de reconstrucción son los mismos. Malla, intentar reconstruir la parte ósea más dura del tórax y cubrirlo con tejidos blandos, colgajos o un cierre primario. Nos vamos a centrar en la osteosíntesis. Esto es intentar reconstruir la parte ósea de la pared. No hay pautas de consenso a la hora de la reconstrucción, pero se dice que más de 5 centímetros o mayor de 3 costillas son subsidiarias de reparación. Otros autores comentan la posibilidad de reparar cualquier defecto y véanse las hernias intercostales que nos pasan en algunas ocasiones, afortunadamente pocas, después de cirugía BATS, pequeñas incisiones, en la microcotomía y en ocasiones se ha visto hernias pulmonares. De forma que no es ninguna locura reparar cualquier defecto torácico. La indicación fundamental de reconstrucción de pared torácica son por tumores, o bien primarios o metastásicos, que afectan a la pared torácica. Cuando afectan a la parte central del tórax, al esternón o a anterolaterales, provocan una alta morbimortalidad. El objetivo de la reconstrucción torácica es proteger los órganos que hay dentro, evitar que el pulmón se hernie, eliminar el espacio muerto para evitar infecciones, intentar preservar la mecánica pulmonar, ofrecer un lecho estéril viable que evite la reacción de cuerpo extraño y asimile correctamente la prótesis y que sea estéticamente aceptable. Esto se denomina biomimesis, o sea, intentar imitar lo que es natural en el cuerpo. Una caja torácica natural, fisiológica. Por eso necesitamos todas estas características, una prótesis rígida, flexible, elástica, fisiológica. La verdad es que está muy bien, que sea resistente a la infección, barata. Eso evidentemente es muy difícil, es el santo grial. Nadie lo tiene. Ningún material cumple todos los requisitos. Por tanto, tendremos que individualizar en cada paciente. Durante los últimos años han aparecido muchos materiales. De forma clásica se ha usado para los grandes defectos de pared torácica el metacrilato con doble malla en sándwich. Hoy día han aparecido otros muchos. Hay infinidad de tipos de mallas, infinidad de materiales. Nos vamos a centrar en la reconstrucción ósea del tórax y sobre todo en las más modernas, en estas de placas de titanio y los modelos hechos mediante técnicas de 3D. La primera que vamos a hablar son de las placas de titanio. El titanio es un material idóneo para la reconstrucción, puesto que presenta una alta resistencia con muy bajo peso relativo. Es inerte y biocompatible. En principio es duradero y compatible con las pruebas de imagen para hacer seguimiento. Por contra, es radioopaco, puesto que los rayos no atraviesan y podrían artefactar el seguimiento de recidiva tumoral en los pacientes oncológicos. Son la mayoría de las veces que reconstruimos la pared.
Por otro lado, tiene una histointegración limitada. Provoca una cápsula fibrosa alrededor que estabiliza la pared, pero no se biointegra, como veremos que hacen otras, como por ejemplo la cerámica o el carbón. Vamos a hablar de estas, que son las más habituales. La primera que vamos a hablar de estracos y estratos tiene un sistema similar de fijación costal mediante unas garras que mediante unos alicates especiales se hace presión sobre la costilla y se quedan firmemente fijadas a la costilla. Estraco fundamentalmente se usa para la estabilización en fracturas, donde hay una línea de fractura o poca pérdida de sustancia, y la estratos permite salvar defectos un poco más grandes utilizando 2 grapas a cada lado del defecto unidas con una barra que se telescopa y mediante unos clips se fija. Por tanto, tenemos un tipo de prótesis que son fáciles de implantar, versátiles, están disponibles, son biocompatibles, tienen un precio competitivo, parece lo suyo. Pero por otro lado, cuando se tratan de defectos grandes, cuando se han usado las estratos, es decir, las que van unidas con una pequeña barra metálica, existe fractura en la zona de angulación entre la grapa y donde se telescopa la prolongación metálica. Es una zona que está sometida a un estrés de material y se provoca fracturas por fatiga del material. Miles de veces de movimientos respiratorios hacen que poco a poco se vaya debilitando y partiendo. En este estudio que vemos ahí, sobre 54 pacientes, 44% falló el implante. Y de ese 44, el 83 fue por rotura. Rotura en la zona que estamos diciendo, como veis en las imágenes. Las estracos también se pueden romper, son menos frecuentes. Hay un caso aislado de fractura de ese tipo de clip. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos la Synthesis Matrix RIP, que depende de la disponibilidad de cada centro, las que tengan, si tienen la estraco o las estratos, o estas. Concretamente, en nuestro hospital, en el Virgen de las Nieves, las que disponemos son este tipo de prótesis. La manera de fijarlo es mediante tornillos y requiere hacer un taladro previamente para poder atornillar el tornillo que fija la prótesis, la placa, a la costilla. Son de perfil bajo, poco rechazo y el aprendizaje es tan fácil como la otra o más. Por tanto, tiene las mismas ventajas que las otras placas de estraco y estrato y con sus problemas como todo, el otro lado de la moneda. En ocasiones se pueden mover porque el movimiento costal respiratorio hace que el orificio del tornillo se amplíe mínimamente y ya no haga fuerza, pudiéndose rotar la placa y moverse. Por otro lado, remedia solamente trazos rectos o un pelín doblado, pero generalmente son trazos rectos. En el estudio que hemos visto anteriormente, el 17% de las complicaciones que tuvieron de problemas de placa fueron debidas a rotación de la placa y movimiento. En este estudio intentaban remediar este problema con cobertura de tejidos blandos que va a hacer una fibrosis más estable y va a intentar sujetar la placa y va a evitar moverse. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo, las distribuidas por ACV, que son una mezcla entre las dos anteriores, entre los fixed RIP y las estratos, que van enganchadas mediante unas grapas costales y articuladas con un neoexterno mediante un tornillo. La verdad es que permiten reconstruir grandes defectos y se pueden individualizar parcialmente porque podemos orientar la parte costal sobre la external mediante angularlo mediante unas posiciones prefijadas que tiene la parte del esternón. Por otro lado, la Eternalock están más enfocados al cierre external, pero tienen como gran ventaja los tornillos autorroscantes que no es necesario perforar el hueso para poder enroscarlo, lo cual es una ventaja añadida. También se pueden utilizar barras de Pestus como esta que se hizo, este caso fue un condrosarcoma de una mujer mayor y se utilizaron 2 barras de Pestus para intentar salvar un gran defecto de pared torácica con una prótesis de cortés debajo. Esto lo hicimos en Las Palmas hace unos años y la verdad es que el resultado fue muy bueno y rápido de poner. Por tanto, podemos decir, revisando la literatura, que hay pocos estudios que comparen unos con otros y sobre todo porque son muy heterogéneos y estás comparando no solamente el material de osteosíntesis, sino también las mallas que se ponen, estás comparando diferentes patologías, estás comparando si tiene quimio radio previa, si no, es decir, que es muy difícil homogenizar la muestra. Lo que sí parece que más que de la técnica de reconstrucción, parece son la tasa de complicaciones va más al hilo de las características individuales de cada paciente. Sus factores de riesgo, si son obesos, si son mayores de 60 años, si han tenido quimio radio previa. De forma que no hay ningún artículo ni ninguna
directrices que nos digan qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Ahí depende cada uno de la habilidad que tenga con diferentes materiales y el LexArtist, ¿no? Por otro lado, últimamente han salido unos nuevos diseños que son las prótesis en 3D. La tecnología y la innovación han hecho que aparezcan nuevos materiales más a medida, más individualizados y que a priori parecen mejores porque se van a adaptar mejor al paciente. En los últimos 4 o 5 años ha habido un boom de esto y cada vez hay más. La verdad es que es difícil saber el resultado a largo plazo porque lleva poco tiempo, pero parece que es el futuro y parece que es interesantísimo. La construcción de una prótesis en 3D fundamentalmente se hace a través de una reconstrucción del TAC del paciente con cortes finos. Mediante un programa informático se hace un modelo en 3D, se diseña el defecto que va a quedar, se diseña cómo se va a quedar la prótesis y esto es importantísimo, el feedback de ingeniero cirujano para diseñar fielmente la prótesis que quiere el cirujano, pero contando con unas características biomecánicas que conoce el ingeniero, de forma que el feedback de uno y otro tiene que ser fundamental para que el diseño sea correcto. Esto se puede fijar mediante tornillos, cerclaje. Ahora veremos los tulipanes de anclaje, que lo hicieron los de Salamanca, que están muy interesantes. Vamos, sin más dilación, a verlas. Se hacen con titanio, sobre todo se usan para resecciones anterolaterales, son más anatómicas y se adaptan mejor al cuerpo, y encima existe la posibilidad de dinamizar la estructura. Mediante un sistema de plegado del titanio hace cierta flexibilidad de la prótesis, remedando en las articulaciones controexternales, disculpa. Problemas que tiene, que son caras, que se tarda tiempo en hacerlas y que, bueno, tampoco se pueden poner electrosépticos, no sabemos los resultados a largo plazo, pero la evidencia del sentido común parece que nos indica que si es el mismo material que la otra y encima es más adaptable, parece que es el futuro, ¿no? Tiene una limitación en niños, puesto que limitan el crecimiento. En España hemos sido, afortunadamente, pioneros en este tipo de prótesis. La primera publicada, cuando lo buscas en PubMed, es la que se publicó en Salamanca, en 2015, en el que se operó un señor de 54 años con un condrosarcoma externo. Como vemos, esta prótesis está diseñada en titanio y los sistemas de fijación son curiosos. Un sistema de tulipán, con una especie de cono que da en el medio, donde se inserta el tocón costal y se fija con un tornillo por arriba. Cuando te lee el artículo, los autores comentan la dificultad que tuvieron a la hora de encajarla, puesto que es una sola pieza grande y le costaba trabajo y tuvieron que forzar mucho para poder encajarla. Al final lo consiguieron, el resultado estético fue muy bueno, no tuvo complicaciones y el paciente se pudo ir de alta a los 12 días. Para solucionar este problema, el mismo grupo diseñó este tipo de prótesis con el mismo sistema de tulipán, de anclaje de los tocones costales, pero por módulos, de forma que el encaje le iba a costar menos trabajo, de forma que encajaba en la parte lateral y después ponía la parte externa y lo fijaban con tornillos. Las costillas, las neocostillas, digamos, se fijaban a la parte externa mediante tornillos. Facilitaba la implantación y aparte las impresoras que utilizaban para hacerlas son más pequeñas, de forma que parecía que son más rápidas de fabricar y más baratas y tiene una serie de ventajas, pero creo que la fundamental es la facilidad de implantación. Por otro lado, esas que hemos hablado son prótesis estáticas. La posibilidad de meter un dinamismo a la prótesis es una cualidad muy interesante de la misma. Como podemos ver en el vídeo, el sistema de plegado del titanio hace que tenga cierta flexibilidad y pueda simular la articulación controexternal, siendo más fisiológicas y más biomimétricas, ¿eh? También son más complejas y más caras, como es de sentido común. La primera que aparece de este tipo aparece publicada en Asturias en el 2016, donde son 3 costillas que se articulan mediante este sistema de muelle plegado al esternón. El esternón se fijaba con tornillos de titanio también, y en la parte costal se articulaba mediante el sistema de grapas costales con clip telescopado, como podemos ver en la imagen. No tuvieron complicaciones, el alta fue en 7 días y la verdad que fue pionera y muy interesante. Por otro lado, Las Palmas se hizo esta prótesis también, que era como la anterior, pero más compleja, puesto que constaba de un esternón y 6 costillas, 3 costillas a cada lado, ¿de acuerdo? Como podemos ver en el caso clínico, la mujer era una mujer que había sido operada en 2 ocasiones previamente por una displasia external
y tuvo un bolés costal, como podemos ver en bolés costal anterior, que le incomoda mucho. Se diseñó esta prótesis que vemos en pantalla con cierto grado de flexibilidad y vamos a ver el vídeo de la implantación. Un vídeo muy rápido, pero bueno, que es curioso de enseñar. Yo tuve la suerte de estar en esta época en Las Palmas y bueno, la verdad es que fue fantástico. Fijaros cómo se insinúa la prótesis, dónde va a ir fijada. Se fija el esternón mediante tornillos autorroscantes. Allí se usan los Sternalock por la facilidad de uso y la potencia que tienen. Y los bordes costales se fijan a las costillas mediante cerclaje con cables de acero tipo Dal Miles, que hacen una fuerza tremenda. A su vez, se pone debajo la prótesis de Gore-Tex, como podemos ver en la imagen. Un poquito más aquí se ve cómo se tensan esos cables de Dal Miles mediante un tensor. A ese tensor, cuando una vez que ha llegado al tope de la fuerza, se le pone un candadito para que no se muevan y se queda estable. Como podemos ver en la imagen, cierta flexibilidad con una rigidez, parece que cumple todos los preceptos que hemos hablado, ¿no? Aquí podemos ver cómo en la fluoroscopia dinámica los movimientos de la pared torácica son muy fisiológicos, cómo se recupera la funcionalidad, se recupera la estética y la verdad es que fue muy bien esta prótesis. Aquí vemos la visión lateral, cómo se mueven las costillas y la reconstrucción en 3D del TAC después de la implantación. Fue muy bien esta prótesis. Aquí el resultado final, sin el bolet y la mujer muy contenta, con una cicatrización estupenda después de la tercera cirugía, así que todos están contentos. Esta publicada en Madrid, la Quirón en 2017, muy similar, pero con método de agarre diferente, con grapas costales bilaterales y solamente remedando 3 costillas en un lado y las otras que vemos más mediales son para fijarlas al otro extremo. También fue muy bien, una excelente recuperación a los 6 meses y sin complicaciones. Buscando este tema hay un material que yo desconocía, que es el PEC, que es poliéter cetona. Es una especie de masilla que se puede imprimir, como podemos ver, muy rápido. Los autores dicen que tiene unas propiedades biomecánicas mucho más parecidas al hueso que el titanio, pero yo francamente no la conocía y hay varias cosas hechas en China con este material, no solamente en torácica, sino en otras especialidades con buenos resultados. Como principal problema es que no son tan biointegrables como pueden ser otro tipo de materiales y provocan una reacción fibrosa mucho menor. La fijación con tornillo o con cerclaje y, como lo comentan los autores, mucho más barata. Como veis en la imagen, el tiempo más rápida de fabricación. Por otro lado, se puede usar el carbono, también la fibra de carbono para hacer las prótesis, como podemos observar en esas imágenes, costillas o esternones, cuyo principal ventaja con respecto a las otras es que es muy biointegrable, biocompatible y presenta una biocompatibilidad estupenda. Una cosa que me llamó mucho la atención revisando el tema fue esta forma de hacer las prótesis mediante un sistema como casero, digamos. La impresora en 3D de titanio no la tiene nadie, pero las impresoras en plástico son mucho más estandarizadas. Entonces consistía en hacer una prótesis en plástico, en PET normal y corriente, y meterla en un molde de silicona líquida que va a fraguar, después se quita la prótesis diseñada y se rellena con ese molde de silicona, se rellena con metacrilato. De forma que podemos hacer la prótesis a medida que queramos, en muy poco tiempo y muy barata. Hay un estudio hecho con 3 pacientes, un estudio novel americano, y la verdad que ponen que es muy barato, que en torno a 50 euros. ¿Cuántas prótesis no se pueden hacer con este tipo con el dinero que vale cualquiera de las otras? ¿Cuántas no se pueden hacer de esto, ¿no? Hablan de la rapidez, de las ventajas de la rapidez, sobre todo en tumores malignos, y la verdad que me parece un sistema interesantísimo que habrá que explorar. Otros materiales, la cerámica alumina, que bueno, es unas placas externales preformadas que vienen en varios tamaños, que se usan para reconstrucción externales mediante puntos, como podemos ver en las imágenes, y cuya principal ventaja es que se integran con el hueso magníficamente. Al muy poco tiempo ya hay signos de osificación entre la prótesis y los cabos costales que hay. El gran problema es que son muy caras. Por tanto, para concluir, los estudios a largo plazo, tanto de prótesis nuevas como antiguas, son bastante limitados. No parece que haya diferencia con la técnica de reconstrucción ni con el material, más bien con las propiedades individuales de cada paciente, la obesidad, la edad, la patología, los tratamientos previos de quimio-radio, de forma que no se pueden sacar conclusiones. Yo creo que hay que sacar las conclusiones de que hay que usar lo que cada uno esté más acostumbrado y esté más cómodo. Por tanto, individualizar cada paciente, individualizar cada centro.
Ahí vemos un poco los precios aproximados. Muchos autores no ponen el precio, yo creo que para que no nos asustemos, pero sí que pone el precio de la cerámica son entre 10 y 15.000 euros. El precio de un diseño en 3D va entre 10 y 15.000 euros también. Las más baratas son las Straco, las Stratos, las Matrix Rips, en torno al precio que veis en pantalla. Son muy usadas y de hecho nosotros las usamos en nuestro servicio. Hay que ver también la disponibilidad. Las tienes a mano, puedes usarlas, de forma que depende de cada centro. Por tanto, yo creo que no podemos sacar conclusiones a largo plazo, pero la evidencia del sentido común nos dice que es que las prótesis en 3D es de titanio, con un material que conocemos, que va bien, y encima se individualizan en cada paciente y se pueden dinamizar. Parece que es el futuro de la reconstrucción de la pared torácica. Habrá que bajarle el precio, habrá que darle más velocidad de construcción, habrá que intentar haya relación con los ingenieros, pero creo que la evidencia del sentido común nos dice que estas van a ser el futuro a corto plazo. De forma que esa es la opinión. Quería acabar la presentación con esta reflexión. Es de sentido común elegir un método y probarlo. Si falla, lo admitimos francamente y probamos con otro. Pero sobre todo, creo que intentar algo. Esto creo que va a colación de las nuevas tecnologías en la reconstrucción. Espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Kai. Dos charlas maravillosas. Nos habéis aclarado muchas dudas. Está claro que el futuro en las prótesis nos viene encima y yo el único inconveniente que le veo a la prótesis es el tiempo que tardan en producirla. Francisco, mucho tiempo, demasiado. A veces llegan a demorarse más de 3 meses y ese es el único inconveniente. Evidentemente creo que ahora mismo en la reconstrucción de pared torácica en los tumores, creo que todos iremos por esa línea, ¿no? Andrés, ¿qué te parece a ti también? Sí, estoy de acuerdo, vamos. El problema de la reconstrucción de la pared torácica es que yo creo que todavía no se ha encontrado el material perfecto, ¿no? Idóneo. Y un poco por nuestra experiencia, pues no ha sido positiva. Es decir, nosotros hemos utilizado múltiples materiales, múltiples tipos de prótesis y en mayor o menor medida todas han dado algún problema. Sí es cierto que no tenemos experiencia con lo que comentaba acá y con las prótesis dinámicas, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues por ahí puede venir un poco en el futuro y por lo que ha publicado, por los artículos que ha citado Kai, pues bueno, parece que a corto plazo hay buenos resultados, pero lo mismo, ¿no? Habrá que esperar meses o años para ver cómo van esos pacientes. Y simplemente añadir una cosa más, sí que no en cuanto a las prótesis, pero sí estamos teniendo muy buena experiencia con las mallas biológicas. Hay ciertos defectos que no son muy grandes, que últimamente los estamos cubriendo todos con este tipo de mallas, que son pericardio bovino descelularizado y que se integra muy bien, crea muy buena fibrosis y no da ningún tipo de rechazo ni de infección. Y sí que en ese aspecto tenemos, nuestra última experiencia es positiva. En cuanto a las mallas, me ha sorprendido el artículo, Kai, me ha sorprendido mucho el artículo del PIC, el PIC, eso me ha sorprendido mucho y lo seguiré. Es curioso. Yo no lo conocía tampoco y ya te digo, me pareció una cosa bastante interesante. La única dificultad que le veo quizás es que hay que perforarlo para fijarlo, pero bueno, métodos para implantarlo y ponerlo hay un montón y es cuestión de hacerlo. A mí me llamó mucho la atención el que he comentado al final de los moldes de silicona, en tanto en cuanto a lo que tú comentabas de la tardanza en el diseño de la prótesis, ¿no? Estamos hablando de tumores malignos que el tiempo juega en nuestra contra y hay que darse prisa a la hora de diseñarla. Y esto, el sistema que comento es el que he puesto al final, ¿no? De la impresión en 3D de una pieza plástica y el fraguado en un molde de silicona y mediante metraquilato reconstruirlo. Eso me parece una cosa muy interesante que, bueno, eso impresión en 3D al uso hay en todos los lados, prácticamente, ¿no? Y sin embargo una impresora en 3D de barrida de electrones de esta muy compleja para hacer las prótesis de titanio, pues es menos estándar, ¿no? Eso está claro y por ahí pues, podrían ir los tiros por ahí. Y en cuanto a lo que ha dicho Andrés de las prótesis biológicas, también estuve revisando el tema, la verdad es que la gente tiene muy buenos resultados con eso.
Yo personalmente no la he probado nunca, pero me consta que el principal problema es que son económicamente más caras, ¿no? O, por lo que tengo entendido, Igual. no sé si me equivoco. También, Sí, igual similar, que ¿no? más o menos. Yo creo que en este mundo no hay nada barato, ¿no? En este mundo de la reconstrucción Seguro, torácica ese es el problema, ¿no? Bueno, seguro. barato lo que he comentado de los moldes de silicona que valen 30 euros. Eso. Mísero, ¿no? No te da ni Eso, para plato jamón. Me ha dejado fuera de juego un poco, sí. Oye, Andrés, ya cambiando de tema. ¿Fijamos o no fijamos las costillas? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. A la abuelita, a mí, yo que estoy de guardia hoy, me han entrado 2 traumatismos torácicos. Uno con 4 fracturas costales y otro con 5 fracturas costales. No desplazadas, tal. Pues ¿Qué hacemos? esa, Rafa, es la gran pregunta, ¿no? De hecho, si fijáis, mi primera diapositiva, que ponía ahí una foto de la historia interminable, pues yo creo que resume un poco la conclusión de la charla. Es decir, llevamos casi 50 años con muchos papers publicados y yo creo que ninguno hasta ahora ha sabido responder la pregunta, ¿no? O sea, no han sabido responder primero a quién hay que fijar, es decir, cuál es el paciente candidato para una fijación. No se ha sabido responder todavía cuándo fijar, es decir, si hay un paciente que ya en el día 1 de ingreso hay que meterlo en quirófano, hay que esperar una semana. Eso tampoco es una pregunta que está un poco en el aire. Y la tercera pregunta es la charla de Cain, es decir, cuál es el material idóneo para hacer esa fijación. Entonces, yo un poco, mi perspectiva es que en esos pacientes que vemos constantemente en nuestra clínica, en nuestras guardias, que son pues, pacientes con fracturas costales múltiples, severas, pero sin bolet costal, en esos pacientes yo creo que no tiene ninguna indicación la osteosíntesis. Es decir, pues hay que dar una cobertura analgésica con una buena fisioterapia, oxigenoterapia si precisa, monoclíticos, tratamiento médico, efectivamente. Hay que estar atentos a esos 2 ensayos clínicos que he puesto, que bueno, a ver si dan una solución a esto, pero yo intuyo que la cirugía no va a ser la panacea en estos pacientes. Y luego el otro gran bloque es los pacientes que sí que tienen, pacientes con traumatismos severos, ¿no? Es decir, que tienen bolet costal, que tienen una mala mecánica respiratoria y que sobre todo que no conseguimos sacar de la ventilación mecánica. Es decir, esos pacientes, porque ya el lucista te comenta que lleva muchos días en ventilación, que va a haber que hacer una traqueostomía, que tú lo ves y ya visualmente la mecánica es muy mala, con unos gases muy malos. Pues bueno, en esos pacientes posiblemente sí estaría la indicación, ¿no? Y posiblemente a veces cuanto antes mejor, ¿no? Es decir, tampoco hace falta demorar mucho a ese tipo de paciente y si se puede hacer pues antes de las 72 horas, pues a lo mejor es una buena idea, ¿no? Entonces, un poco para terminar, yo creo que no hay indicaciones absolutas en este tema, ¿no? Las mayores indicaciones son relativas y de hecho ahí está el problema, ¿no? de este campo, que las indicaciones relativas se pueden coger para bien o para mal. Puede haber desde el cirujano que, como la cosa no está muy clara, mete al paciente posiblemente por el hecho de facturar o de tener más volumen o más tal, y al revés, puede haber otro cirujano que pues, no ve ninguna indicación quirúrgica, entonces el paciente se está perjudicando de no fijarle la pared, ¿no? Entonces, bueno, tenemos mucho que debatir sobre esto y hay que estar atento a los ensayos clínicos que vienen para ver si damos respuestas a estas preguntas que me hacéis. Estaremos pendientes. Yo quería comentar, perdona Rafa, en relación a lo que ha dicho Andrés, lo que yo tengo cada vez más claro es que las fracturas costales, las fijaciones de fracturas costales posteriores, cada vez me cuesta más hacerlas porque hay que hacer un destrozo tan bestia en la pared muscular que rara vez me alegro de haberla operado, la verdad. Lo que sí hemos hecho últimamente, no sé si tenéis vuestra experiencia en eso, lo hicimos en Las Palmas en alguna ocasión y aquí en Granada lo hemos hecho ya 2 veces. Cuando son bolets bastante grandes que pillan sobre todo la parte anterolateral, hacerlo con una barra de pectus cruzada en el tórax para subir el defecto. La verdad que aparentemente es complejo, pero luego una vez que le pilla un buen manejo no es sencillo de poner. El destrozo costal, el destrozo muscular y el tejido blando es mucho más pequeño y la verdad es que los resultados que hemos tenido en 2 pacientes como operado han sido muy buenos y también a su vez de Las Palmas, que fue la primera vez que lo vimos, que lo vi yo personalmente allí, los resultados son muy buenos. Eso para tener en cuenta, ¿no? Como alternativa. Sí, otra alternativa, como bien dicen. Eso es otra pregunta un poco eso, intentar adivinar cuál es la mejor forma de fijarlas, ¿no? Y de hecho es que una de las principales limitaciones de todos los estudios es que los grupos son muy heterogéneos, es decir,
no diferencian entre lo que decías, tío, entre bolets anteriores, posteriores, laterales. No dicen nada sobre el tipo de fijación que se le hace, que también es muy heterogénea, en unos centros una, en otros centros otra. Entonces, es una pregunta, como os dije, muy, muy complicada de responder. Entonces, al final, también la experiencia de cada uno ayuda, ¿no? Entonces, si a ti te va bien un sistema, pues utilízalo y ya está. Bueno, verás, me han dicho que la sesión terminaba a 45, me han dejado los 10 minutitos de cortesía para mantener esta pequeña discusión y ya solo me queda que agradeceros vuestras ponencias. Tú no te has tenido que desplazar desde Santiago, Andrés, de eso te libra. Pues una pena, porque la verdad que tenía todas las ganas del mundo en conocer. Ya sabes que tenía muchas ganas. El año pasado, cuando se hizo Neumosur, todos mis compañeros me dejaron solo. Si hay alguno oyendo, lo podrá aseverar. Y dije, para el siguiente en Granada, me lo apunto. Y bueno, estoy en la calle Ardilla, que es donde vivo aquí en Sevilla. Pero pues nada, queda pendiente. Claro, queda pendiente. ¿Vale? Apúntatela y dadlo por hecho. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, por participar y ya mismo estamos juntos. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Buenas tardes a todos. Que familia. descanséis. Adiós. Buenas noches.